Hola, te saluda Beverly y hoy vengo a compartir contigo el cuarto episodio de Preparándonos para su regreso. Y antes de empezar, quiero exaltar a mi amado celestial, al Padre Altísimo, porque Él es quien me inspira en cada tema que yo vengo a compartir con cada uno de ustedes, y siendo yo la primera en querer aprender lo que Él nos está compartiendo. Aparentemente Él está detrás de cámaras, pero hoy quiero venir a engrandecer su nombre y a darle la honra a Él por ser Él quien inspira cada palabra, cada versículo y cada tema a compartir. Y con eso damos el inicio del episodio 4, que es titulado Él es quien me prepara. Y hoy quiero invitarte a que te enfoques más en los versículos que nuestro Padre Celestial hoy nos viene a compartir, más que aquellas palabras y aún mi testimonio que yo vengo a compartir contigo, porque es la palabra de Dios la que penetra más allá de nuestros huesos y nuestro alma, y la única que tiene la capacidad de venir a transformar nuestras vidas. El primer versículo que te quiero compartir, que es del tema de hoy, de Él es quien me prepara, lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 15. Te voy a leer de la Reina Valera 1960. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el episodio número 3 yo te comparto cómo yo buscaba los síntomas de los matrimonios que estaban testificando después de su restauración. Mantenía una especie de checklist para yo ver dónde se encontraba el mío. Y cuando me di cuenta de que ese checklist no tenía validez, porque al final era el tiempo perfecto de Dios, empecé entonces a buscar personas que me dieran las 5 confirmaciones, las 10 confirmaciones que yo quería de parte de mi Padre Celestial, para yo estar 100% segura que el milagro que Él me había prometido, esa promesa de restauración que Él me había dado, no era mi imaginación o no era yo quien la había interpretado. Y te confieso que yo no me perdía ni un evento profético en mi iglesia. Yo era la que estaba en primera fila, yo era la que me aseguraba de saber el horario, el día y todos los detalles para yo estar ahí esperando que Dios me diera una palabra. Y yo me recuerdo, porque nuestro Padre es sumamente creativo, yo me recuerdo que hubo un día en donde al final de la prédica del evento profético, podíamos pasar a que oraran por nosotros, y entonces ahí se nos daba una palabra. Y entonces yo pasé, llevaba a mi hijito mayor y pasé a que oraran por nosotros. Pero la intención real de mi corazón era otra. Yo no quería que oraran por mí, yo quería que me dijeran que faltaba una semana para que mi esposo regresara a casa. Y cuando yo pasé a que oraran por nosotros, lo primero que hicieron fue fijarse en mi hijito. Y pues yo muy agradecida de que estaban orando, le dieron una palabra por él. Cuando fue mi turno, me dijeron las siguientes palabras: lo que no ha pasado no va a pasar, porque no tiene ningún propósito en tu vida. Yo dije muchas gracias, me levanté con mi hijito y me fui sumamente disgustada. Yo no podía creer que yo había estado orando por una palabra. Yo no podía creer que yo había estado esperando durante todo ese evento profético, que yo había estado ahí, y que la palabra que me dieron, en primer lugar, la tenía que descifrar. En segundo lugar, no estaba alineada a lo que yo quería escuchar. ¿Qué te quiero compartir con esto? Yo estaba intentando robarme el aceite de la lámpara de otros, el tiempo de intimidad de otros con el Padre Celestial. Yo quería encontrar una ruta mucho más rápida, sin yo tener que sacrificarme, levantarme en las madrugadas, el sacrificar horas en la noche para estar en el lugar secreto, para entonces yo motivarme con lo que yo esperaba escuchar
y entonces yo buscar del Señor en el lugar secreto. Porque de lo contrario, el dolor, la angustia y la ansiedad que yo estaba sintiendo no me permitía concentrarme en el lugar secreto. Y quiero compartirte el segundo versículo, y esto lo encontramos, que es la parábola de las 10 vírgenes. Esto lo encontramos en Mateo 25, del versículo 1 al 13. Y esta es la parábola que dice así. Te lo voy a leer porque tiene mucho parecido con lo que yo intentaba hacer. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Imagínate que el aceite es la representación de nuestro tiempo en el lugar secreto con papá, ahí en donde nos detenemos a escuchar su voluntad. Mas las prudentes, versículo 4 del capítulo 25 en Mateo, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto se asemeja al pueblo que está escuchando que Dios viene pronto, que Jesús viene por su iglesia, viendo las señales, las guerras, las hambres, las pestes, y dicen: no, pues falta mucho, ¿para qué nos vamos a preparar? Cabecean y se duermen. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagaron. O se apagan, dice aquí esta versión en la Reina Valera 1960. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas, versículo 10, iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciéndonos: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo me pasé preguntando mucho tiempo: Señor, qué egoístas esas vírgenes, pudieron irse mitad a mitad con su aceite. ¿Por qué no compartieron para que todas pudieran entrar al reino contigo? Y fue hasta en uno de los tantos eventos proféticos que yo fui. Y mira cómo Dios es tan creativo, porque en medio de mi obsesión, Dios usó eso para motivarme y llevarme hacia esos eventos para yo aprender más de Él. Él sabía yo ahí mis deseos egoístas, mas Él en su poder transformador lo usó para instruirme y sigue instruyéndome. Y en ese evento profético explicaron el por qué esas vírgenes no compartieron su aceite. Y es que el tiempo con nuestro Padre Celestial en el lugar secreto es personal. Es intransferible. La salvación es personal, es intransferible. Es una decisión propia de yo decir: hoy no voy a encender la televisión, hoy no voy a ver Netflix, hoy no me voy a meter a YouTube a ver todas esas cosas que nos sacan risas y que son divertidas de ver. En lugar, hoy voy a cerrar mi puerta. Voy a exaltarte, a alabarte y a decidir llenar mi lámpara, porque en cualquier momento tú regresas por tu iglesia y yo no me quiero quedar afuera de esas puertas cuando sean cerradas. Inspira no cuenta con un número de teléfono. Inspira no cuenta con una consejería, porque la palabra de Dios dice que hay profetas que pueden engañarte. Y yo te quiero leer en Jeremías 23, del 21 al 22. Dice: no envié yo a aquellos profetas,
Pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en el lugar secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Nosotros no ofrecemos consejería en primer lugar porque no tenemos la experiencia. En segundo lugar porque a través de nuestro testimonio ustedes han podido conocer que nosotros fuimos insensatos por mucho tiempo, cometimos muchísimos errores de aquellos que papá todavía nos está instruyendo. Y como dice la palabra de Dios, que los deseos de nuestro corazón, que nuestro corazón es más engañoso. Nosotros no podemos decirte si es correcto que tú te divorcies o si es correcto que tú te quedes en tu matrimonio. La palabra de Dios es el que te da la respuesta. Dios es el que nos dice en Mateo 19:6 que lo que Dios unió, el hombre no separe. Y yo sé que cada uno tiene su situación individual. Yo entiendo que cada uno está pasando por una tribulación distinta. Y al igual que tú, yo por mucho tiempo, yo quería que me dijeran cuál era la mejor decisión a tomar. Si vender mi casa o quedarme ahí. Si irme del país o quedarme donde yo estaba. Si me cambiaba de trabajo o me quedaba en el mismo trabajo. Yo quería que alguien me ayudara a tomar esas decisiones. Pero al igual que estas 10 vírgenes, las 5 sabias que tomaron el aceite en sus lámparas, hoy quiero venir a inspirarte a través del Espíritu Santo a que tú decidas no depender del aceite de nadie más, sino de aquel que tú vas acumulando en tu lámpara en la intimidad con papá en el lugar secreto. Para ello quiero hoy compartirte el paso número 4 para prepararnos para su regreso, y es el arrepentimiento inmediato. Nuestro anhelo debe ser complacerlo a Él y solo a Él, querer saber su voluntad, y para ello el lugar secreto es en donde se convierte ese lugar de reunión, donde yo estoy atenta a su agenda, no a la agenda que Dios le ha dado a los profetas. Y con esto no estoy diciendo que el recibir una palabra profética sea mala, sino al igual que yo te comparto en el episodio 3, cuando nos enfocamos más en lo que otros dicen, en lo que otros hacen, versus lo que papá ya me dijo en su escritura, lo que papá me quiere decir en el lugar secreto, he ahí el desbalance que está incorrecto. Es en el lugar secreto, el lugar seguro, en donde yo puedo venir a exponer mi corazón y a pedirle al Espíritu Santo que escudriñe las verdaderas intenciones por aquello que yo estoy haciendo ciertas cosas. Si son para acercarme más a Él, o si son para alimentar más aquellas obsesiones que aún existen en mi corazón. Yo hoy quiero invitarte a que no tengas miedo de quedarte en silencio, porque es ahí donde, es el lugar donde Dios no está queriendo condenarte, queriendo señalarte, queriendo decirte lo mucho que le has fallado. Al contrario, Él se deleita en verte dormir y esperar a que tú despiertes para poder ser tú y Él esa primera reunión de tu día en donde Él te va a dar el camino correcto, ya sea a través de la escritura, ya sea a través de guardar el silencio y de esos versículos que vienen a tu corazón y a tu mente. El arrepentimiento no es el llorar porque me siento mal. Y esto lo aprendimos hace mucho con Daniel, cuando estábamos siendo instruidos para servir en nuestra iglesia. Y decía que el arrepentimiento era un cambio 180 grados de nuestra vida. Completamente darle la vuelta a aquello pecaminoso para seguir la voluntad de papá. Cambiar el estilo de vida. No solo lamentarme por aquello que yo sé que estuvo mal, que yo hice. No solo llorar y sentir culpabilidad,
y pues ni modo, si tengo que pedir perdón, pedirlo, sino realmente pedirle a papá que ese cambio 180 grados Él lo pueda hacer en mi vida. Realmente el buscar complacerlo a Él antes de los deseos engañosos de mi corazón. El arrepentimiento abre los canales hacia la comunión íntima con Dios. Muchos dicen, pero es que a mi Dios no me habla. A mi Dios yo no lo escucho, no sé cómo poder empezar esos canales de comunicación. Hoy te comparto la lección de la mano de Jesús que aprendí y empieza por el arrepentimiento. Arrepentimiento, y con esto yo no estoy hablando de pecados obvios que sabemos que tenemos que arrepentirnos, sino aquellos pecados sigilosos que se esconden en lo más profundo de mi corazón. Y aquí el autor nuevamente de Secretos del Lugar Secreto de Bob Sorge nos da algunos ejemplos de cuáles son esos pecados, esas iniquidades que están en las áreas más profundas de nuestro corazón. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo es la antítesis del arrepentimiento. Cuando yo digo, papá, ¿pero por qué yo tengo que perdonar a esa persona? Te invito, si aún no has visto, entre el playlist de nuestras preguntas frecuentes en el canal de Inspira, grabamos ahí la pregunta de cómo manejar el enojo y el perdón. Si aún no lo has visto, te invito a que lo busques en el playlist de preguntas frecuentes. El orgullo es la antítesis del arrepentimiento. Si aún hay orgullo en tu corazón, eso puede estar bloqueando esos canales de comunicación. El otro es la rebelión. Eso tocamos en el episodio número 3, la obediencia radical, que es aquello que papá te ha pedido hacer que tú aún no has hecho. Número 3, la incredulidad. Arrepentirnos de aquella promesa que Dios nos ha dado y que nosotros aún queremos una quinta, sexta, décima confirmación y la queremos acomodar en lugar. Arrepintámonos de la incredulidad. La envidia. Cuando miramos en un pasado, yo decía, pero ¿por qué a mi esposo le va tan bien? Y yo que estoy creyéndole a papá, ¿por qué yo sigo en esta situación? En mi corazón había envidia. Arrepintámonos de la envidia, del egoísmo. Cuando mi agenda es más importante que la de papá, yo estoy siendo egoísta. Cuando yo me dedico a decirle a papá exactamente cómo yo creo debería darse ese milagro, cuándo y por qué. Y Dios quiere escuchar los anhelos de tu corazón, pero que no se vuelvan más importantes que los anhelos perfectos, agradables y buenos que papá tiene para nosotros. La ambición y la avaricia, entre muchos otros, que ahí el Espíritu Santo, con su ayuda, escudriñaremos nuestro corazón y entonces podremos confesar en genuino arrepentimiento. Con esto, el versículo Juan, te quiero terminar aquí. Juan, capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Quiero que mires ahí el versículo 6. Dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Esto está en Juan, capítulo 6, versículo del 5 al 6. Y se trata cuando Jesús hace la multiplicación de los peces y los panes. Muchas veces cuando estamos en el lugar secreto y no escuchamos y sentimos que no escuchamos aquella promesa, esa palabra profética que anhelamos recibir de parte del Padre Celestial, muchas veces es Dios poniéndonos a prueba, porque Él ya sabe lo que Él va a hacer, pero poniéndonos a prueba para que nosotros podamos ver las intenciones reales de nuestro corazón. Estamos ahí en el lugar secreto solo para ver qué es lo que la mano de Dios nos pueda dar, o estamos ahí
para abrazar esa mano sin importar que sea lo que Él nos va a dar. Hoy te invito a meditar en cuáles son esas intenciones de nuestro corazón que buscamos satisfacer ahí con el aceite de las lámparas de otros, que no nos hemos arrepentido genuinamente, pero que papá está permitiendo para poder acercarnos más a su corazón y así prepararnos para su regreso. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta el siguiente episodio.